Hola, bienvenidos a Perspectivas. Hoy tengo de invitado a Marcelo Di Carlo, joven historiador de Areco con varios libros publicados sobre temas que articulan nuestra historia local y a punto de la presentación de uno en imprenta, y estamos a pocos días de una elección legislativa que por supuesto ya es historia. El 14 de noviembre serán elegidos 127 diputados y diputadas en todo el país y 24 senadores y senadoras en 8 provincias. Asimismo, se eligen concejales y consejeros escolares en números que pueden modificar las mayorías actuales. Juntos se impuso en las PASO 2021 en Areco con más del 50% de los votos para la lista encabezada por Perea, con Natacha Guaridel, sobre la del Frente de Todos con Marinkovic Paula Suárez, con alrededor del 30%. En primer lugar, cabe destacar que la lista de Izquierda y de Trabajadores con Lucía Gómez, Juan Valenza, obtuvo un 8%, en tanto que la lista Vamos con Vos, de Leonardo Caxan, obtuvo una cantidad escasa. El número total de votos emitidos, alrededor del 70%, pone a los sectores políticos en búsqueda de lograr más para la definitiva de noviembre. Y ahora, con el festejo de la tradición en marcha, con el clásico homenaje a la memoria de José Hernández en el monolito de Moreno y Cervoni, presentamos esta edición de Perspectivas en medio de una gran cantidad de sucesos que ocupan a full todas las dependencias municipales: seguridad, salud, obras públicas, cultura, artes, deportes, todo en un torbellino de eventos en toda la comuna, y con la vista puesta en las próximas elecciones de este 14 de noviembre. Además, otro importante aspecto de la vida de Areco actual que debemos registrar es el aporte que están haciendo provincia y nación para distintos rubros, como la firma con la cooperativa de Villalía de documentación para que la provincia haga una inversión de más de 20 millones para mejorar el tendido de agua corriente en esa localidad. Agreguemos la reciente presencia del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, recorriendo la variante Areco de la Ruta 8 a la altura del peaje de Solís, y sus encuentros, los del ministro, con referentes del Frente de Todos y representantes de distintos sectores productivos de nuestra ciudad. Y por último, un memorable acontecimiento para celebrar es el Día del Trabajador Municipal en el Club Rivadavia, que se vio desbordante de la alegría de esta fuerza vital de Areco. Un gran saludo a los trabajadores. Dicho esto, vamos adelante con el programa. Un gusto, como siempre, Marcelo Di Carlo, que lo conozco de chiquito. Sí, es cierto, es cierto. Hace muchos años ya. Es cierto, ¿no? El tiempo inapelablemente transcurre. Nos vamos viniendo grandes. Exactamente. Bueno, digamos que como adelante está invitado Marcelo en Perspectiva, y bueno, tenemos un panorama político a la vista, ¿no es cierto? En las últimas elecciones se impuso Juntos las PASO con más del 50% de los votos para la lista encabezada por Perea y Natacha Guaridel, sobre las del Frente de Todos con Marinkovic, Nicolás Marinkovic, Paula Suárez, con alrededor del 33% de los votos. Exacto. En primer lugar, cabe destacar que la lista de Izquierda y de Trabajadores con Lucía Gómez, Juan Valenza, obtuvo casi un 8%, notable. En tanto que la de Leonardo Caxan obtuvo una cantidad, digamos, escasa. Sí, Armando. ¿Cómo lo ves todo esto? Sí, también se le podría agregar a esos datos, que son una síntesis muy interesante,
que asistió a votar el 68%. Sí, dice el número total de votos emitidos alrededor del 70%. Sí, fue el 68%, 13.700 aproximadamente. Cuando si miramos para atrás, elecciones de 2019, 2017, 2015, la asistencia superaba los 17.000 votos. El 80%, 82% de promedio. Tenemos en total 18.000 votos. Son 20.000 los habilitados a votar. Habilitados. Y más o menos asiste el 80%, por lo tanto, cabe esperar o sería posible que aumente significativamente la cantidad de votantes, que pase del 68 al 80, por lo menos que vaya un 10% más a votar. Esa es una apreciación que vos percibís en tu contacto con la gente. Lo baso más que nada en la mirada histórica de las elecciones anteriores, inmediatas, que hubo antes de este septiembre. Si bien los términos generales fueron en el país, más o menos San Antonio de Areco estuvo en el promedio del país, que inclusive está por debajo de los que fueron en otras elecciones primarias. Siempre a las primarias va menos gente a votar que a las generales. Ya está. Sí, pero esta vez fue más notorio, esta vez fue menos gente. Digamos, lo primero que uno puede suponer es que va a haber más votos. ¿Y por qué puede haber habido menos que otras veces? ¿Está medio desencantada de la política en general la gente? Esa puede ser una razón. La prolongada pandemia puede ser otra. Sí. Yo entiendo que hay una prolongada pandemia, que si bien ahora se está saliendo, siempre hay una gran incertidumbre. Es más, todavía cuando se votó en septiembre, había algunos vecinos en San Antonio de Areco, o que estaban cursando el COVID, o que eran contactos estrechos, no sé en qué cantidad, pero lo sabía. Y seguramente la situación económica pueda llevar a una especie de desencanto con la dirigencia política, y también lo que yo le decía recién, en las primarias va menos gente a votar que en las generales, porque entienden que no es eliminatoria, que la cosa va a estar más en juego, por ejemplo ahora en el mes de noviembre. Si usted ve, todos perdieron votos, porque en las primarias del año 19, el oficialismo, digamos, Francisco Rato, había pisado los 7.000 votos, 6.700 y pico, y ahora apenas superó los 6.000. Y ni que hablar, lo que podemos decir el Frente de Todos, el peronismo, que apenas anduvo en 4.000 votos en estas primarias. Ha perdido mucho con respecto a las elecciones de 2019. Igual a mí me parece, Armando, como una lectura bastante estable, que lo que es Juntos, que antes era Cambiemos, Juntos por el Cambio, que es una alianza entre el PRO, el radicalismo y el San Antonio de Areco, el Viva Areco, se ha estabilizado en el orden del 52-53% de los votos. Porque esa cifra sacó en 2017, esa cifra sacó en 2019, y aún con menos gente esa cifra saca ahora en 2021. O sea que lo que está reflejando la elección, que hay un bloque económico, social, cultural, político, con salida electoral de Juntos por el Cambio, consolidado arriba del 50%. Bueno, vamos a ver qué pasa en noviembre. Estamos a poquitos días de las elecciones y a ver ¿cuánto qué dice. puede influir los resultados de arriba, nación y provincia, en nuestra elección? Creo que eso importa, pero que San Antonio de Areco tiene una especie de color local. Usted no se olvide que influye mucho. Yo creo que hay una tradición en San Antonio de Areco en donde las preferencias son o para el lado del radicalismo o para el lado de las expresiones conservadoras, lo que podríamos llamar una preferencia hacia la centro derecha.
Usted fíjese que desde 1945 para acá, a diferencia de lo que ha ocurrido en el país, el peronismo solamente gobernó el 21% del tiempo. ¿Me explico? Sí, sí. Cuando en el país fue mucho más Sí. el porcentaje. Sí. Acá se ha dado, yo para darle algún toque histórico y no irnos muy lejos en el tiempo, que en el año 2003 Eduardo Jordán ganó las elecciones con arriba del 50% para intendente en San Antonio de Areco, pero los votantes arequeros prefirieron la opción peronista que encabezaba Felipe Solá como gobernador. O sea que acá muchas veces cuando el peronismo ha imperado en la provincia y en la nación, se ha optado por el corte de boleta. Ajá. Así ganaba Domínguez. Domínguez, salvo en las elecciones de 1983, donde Alfonsín, ¿se acuerda? Armendáriz, el gobernador de la provincia, no? y Domínguez ganó toda la tira, pero después en el 87 ganó Cafiero, y en el 91 ganó Duhalde, y acá ganaba Domínguez con el corte de boleta. Jordán ganó con el corte de boleta. Pero no obstante, si usted mira en 2019, Armando, si hubiera sido por los votantes de San Antonio de Areco, Macri hubiera sido presidente otra vez y Vidal hubiera seguido siendo gobernadora. O sea, en Areco hay una mirada, hay una preferencia de los votantes por inclinarse por el lado de esto que yo le digo: opciones radicales, opciones vecinalistas, opciones conservadoras, y más ahora que van en una especie de alianza muy dura. Es una alianza muy dura, muy consistente. Dijimos, el PRO, que es el macrismo más puro, el vecinalismo y la Unión Cívica Radical. Y yo ahí le sumaría a este bloque, como le dije recién, político, económico, social, cultural, que se llama Juntos, a votantes peronistas. Hay votantes peronistas que le podríamos llamar como el menemismo o el dualdismo residual, que optan por votar a rato. O sea, votos que en su momento tuvieron Fabio Sorchili o Aldo Menconi en las distintas ofertas políticas, no se inclinan por el lado del Frente de Todos, se inclinan por el lado del macrismo. Eso es lo que yo estoy observando. Por lo menos desde acá cambió la cosa en 2017. Esa es la impresión que yo tengo. Después por ahí vamos el domingo, se abren las urnas, se cuentan los votos y sale otra cosa. Puede ocurrir. No. De hecho, ha ocurrido. No estoy haciendo un vaticinio, ni tampoco una apuesta, ni tampoco me estoy anticipando los resultados. Pero yo cabría que te ponga como tema por ahí que genera reacciones dentro del oficialismo local, la presencia de gente de la provincia que viene con el exintendente de Urañona, acá, que además se rumorea que no estaría descartando volver a candidatearse para intendente. Esa es una buena pregunta y es una sensación que está flotando, ¿vio? Paco es como un fantasma, sí, que de tanto en tanto se convierte en hombre de carne y hueso. A mí me parece que hay una unidad en ese bloque que hoy es oficialismo en San Antonio de Areco, que es el antikirchnerismo. Me parece que el antikirchnerismo es una fuerza motora que los unifica. Cierto. Me da la impresión que por eso, yo no sé si se puede pensar, Armando, y usted ha hablado mucho de esto y lo ha pensado mucho tiempo, yo no sé si se puede definir al peronismo actualmente con los parámetros que históricamente se lo ha hecho. Hoy entiendo yo que hay un peronismo no kirchnerista que opta por votar al macrismo, vamos a llamarle así, ¿no? A Juntos. Hay una porción del peronismo que podríamos definir, si usted quiere, un peronismo ortodoxo o un peronismo de centro derecha, que se inclina acá en Areco por Rato, o que se inclina por Rodríguez Larreta, o que se inclinó por Mauricio Macri.
y que después hay un peronista o un kirchnerista, que es el que está en el frente de todos, que bueno, que es el votante que, como usted acá contó, se quedó con 1/3 de los votos en el mes de septiembre, y que serían 2/3 del arco opositor, ¿sí? Y si usted me permite decirlo también, creo yo que ese 33%, esos 4.000 votos de septiembre, son los votos reales que tiene Durañona, o la base en donde parte Durañona. Esos son los votos de Paco, más que nada. Es probable, sí. Y esto que anda dando vueltas, que él no es un político, digamos, desavisado, está muy atento, es político de alma, como muchos de los que con mayor o menor dotación de recursos personales, no me refiero a plata, sino intelectuales, y de convicción con la gente. Él, creo que ese rumor, llamémosle así, que dicen que volvería a candidatearse, siendo además que vive en Areco, o sea que, y que su esposa es figura importante en el Consejo Deliberante, todo eso está generando por lo menos análisis. Claro, yo a eso le sumaría, Armando, que fue el único peronista en la historia de San Antonio de Areco que completó 2 mandatos. Fue el único peronista en San Antonio de Areco que ganó 2 elecciones de manera consecutiva. Y que además, bueno, hay gente que lo niega y está en todo su derecho, pero llevó adelante una obra transformadora, sobre todo en obra pública, en materia cultural, en materia fiscal impositiva. O sea, no fue un intendente que pasó así nomás. Ha generado, obviamente, adhesiones y detractores. Uno mira el gobierno de Paco y nunca en historia de San Antonio de Areco hubo tantas movilizaciones de vecinos en contra de un gobierno. Hubo más de una docena. No son espontáneas, digamos. No, póngale. Las movilizaciones nunca son espontáneas. No, pero usted recuerda que es hacía pocos meses que Paco era intendente, vacaciones de invierno de 2012, y hubo una movilización muy grande ahora donde está la rotonda de 8:41, que se prolongó después más hacia el lado del acceso a Durán, y que después terminó con una marcha muy grande de esos vecinos al Consejo Deliberante, y que concluye el proceso. El reclamo era por el estado de la Ruta 41, concluye el proceso con la visita de quien era ministro de Obras Públicas de la provincia, Daniel Arlía, que después se suicidó Arlía, algunos años después. Cuando vino en 2012, bueno, autorizó la obra de repavimentación de la Ruta 41 de Areco a Giles. Pero después, en el verano de 2014, hubo una marcha muy grande por el tema de la fiscal impositiva. Hubo más de una, por la reforma, por el aumento de tasas, con caminata por las calles del pueblo. Hubo un par que fueron por la seguridad, y hubo algunas que estuvieron más en sintonía con lo que pasaba a nivel nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner, que había vecinos que se movilizaban en todo el país, y aquí también en San Antonio de Areco. Fueron más de una docena. Yo nunca había visto algo así. Digamos, hubo parte de la comunidad movilizada. Es más, de alguna manera, creo que toda esa gente movilizada encuentra un encauce electoral en Francisco Rato, digamos, encuentra votarlo así. Pero bueno, lo que quiero decir que está fundamentado cierto entusiasmo de algunos sectores del pueblo y cierta preocupación en otros ante la posibilidad de que Durañona quiera volver. ¿Sí? El tema del que vos hace un momento lo mencionaste, de la diferencia que hay entre peronismo clásico puro y kirchnerismo. El kirchnerismo tuvo su época de gloria con el precio de la soja de esos años. Sí. El precio de la soja era tremendo. Como años atrás, el tiempo de Perón, del general, ¿no? El fin de la Segunda Guerra Mundial y la compra de alimentos por todos los países del mundo que le compraban a Argentina también tuvo. Y en ese momento el peronismo
tenía una clase trabajadora impulsada por Perón Sí, sí. desde antes, ¿no? Tenía una clase trabajadora que recibía la mitad del Producto Bruto Interno. Claro. Entonces, ¿cómo estos factores siguen gravitando? Porque el peronismo lo ve la gente de una manera, pero el kirchnerismo está muy, digamos, criticado Sí. por los medios hegemónicos que le dicen. Exacto lo que usted dice. Y si usted ve, digamos, trascendiendo lo local a Durañona, a mí me parece que Paco ha hecho un proyecto político de fronteras muy flexibles o muy permeables, que jamás pudo contener adentro a todo el peronismo. Usted recuerde que Aldo Menconi siempre presentó lista por afuera de Durañona, lo recuerda en varias ocasiones, Sí. que Fabio Sorchilli también se pasó al Frente Renovador. O sea que nunca Paco pudo contener a todo el peronismo adentro de su proyecto, pero sí incluyó a vecinos y a dirigentes de otro pensamiento político afín, digamos, progresistas, de centro izquierda, que alguna vez estuvieron en el Frente Grande, por ejemplo, o en el Frepaso, y algunos de la izquierda también, por lo menos hasta el año 2017, yo diría. O sea que es un movimiento de base peronista el de Paco, pero de fronteras permeables, con salidas y con entradas permanentes. No quiero, aprovechando el tiempo que tenemos, dejar de... Es la pugna generacional, así le he llamado yo en algún comentario que hay, porque hay jóvenes que vienen empujando a los viejos, digamos, a los más grandecitos. Sí. Eso es un factor que puede gravitar a no muy corto plazo. Yo analizaría, eso lo relacionaría con la aparición del Frente de Izquierda, Armando. Si bien es una fuerza que en San Antonio de Areco es sorprendente la cantidad de votos que sacó Lucía Gómez. Tiene representantes desde finales de la década del 80, con distintas conformaciones. Este Frente de Izquierda Unidad ha orillado casi el 9%, superó la barrera de los 1000 votos, con una fórmula local. Se aliaron dirigentes históricos, Santiago Amondaray, Gastón Carísimo, Juano Valenza, con jóvenes que emergieron en parte en la lucha por la Escuela de Arte, el conflicto de la Escuela de Arte. Hay otros que están con el ecosocialismo y encuentran una figura como Lucía Gómez, que ella viene también, ella es una luchadora por la igualdad de género, pertenece al colectivo LGBT+. Yo lo capto en la gente, porque uno da vueltas por ahí. Figura muy, no sé si emplear cuál palabra, captadora de respeto, por no decir atractiva, que es una palabra que se vincula con... Y presenta una novedad también, presenta una novedad. Usted fíjese que la izquierda en 2017 había sacado 700 votos y ahora sacó 1070 aproximadamente, o sea, duplicó. O sea, 50% más sacó de votos que en la última elección. Pero la gente... Porque el mismo Caxan también habla lo mismo sin resultados, ¿no es cierto? Porque él es un hombre que tiene una tarea en acción social, ¿no es cierto? Y Lucía, no sé si acá entra a jugar el tema carisma, tiene una personalidad que ha captado... simpatía, por decirte así. Sí, además hicieron un buen trabajo en la primera parte de la campaña, con mucha presencia en redes sociales, y posiblemente recibió el voto de la juventud, el voto clásico de la izquierda, votos que se fueron del peronismo pero que no quieren ir para el lado del macrismo, posiblemente. Es bastante complejo. Hay que ver ahora qué pasa el domingo, Armando, porque ellos en esta segunda parte de la campaña han recibido la visita de dirigentes de izquierda importantes. Estuvo Del Caño, Ripoll, Giordano, estuvo también Noria Biagio la semana pasada. Vilma Ripoll estuvo. Vilma Ripoll.
estuvieron, o sea, viendo, y San Antonio de Areco, la izquierda en San Antonio de Areco consiguió uno de los porcentajes más altos de toda la provincia de Buenos Aires de votos. Así que hay que ver qué ocurre. Esa convocatoria en la escuela secundaria Manuel Belgrano, Sí, la semana pasada. Esa fue importantísima. Sí, la semana pasada. Ahí se vieron jóvenes de 17 años, que por eso digo, Claro. la pugna generacional, eso empujan. Bueno, hay jovencitos que están en ese centro de estudiantes que se llama El Estallido. Desafío, qué lindo. El Estallido. 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 Estallido, perdón. Peor todavía, digamos, son más lindos si quiere. Que es de la secundaria Manuel Belgrano, que organizó el debate, Estallido. que forman parte del Frente de Izquierda. Esos jóvenes muchos de ellos forman parte del Frente de Izquierda. Otra cosa a atender, Armando. Se los ve porque uno escuchaba las declaraciones que hacían. Unos políticos muy enterados, muy formados de cómo es todo acá. Sí, cómo no. Hay mucha información. Armando, el 10% de votos en blanco que hubo también. Fueron 1.400 en el mes de septiembre, casi el 11%. No es la cifra más alta, porque en el año 2005 hubo 16% de votos en blanco. Eso que a mí me llamó la atención revisando los números para atrás. Pero 1.400 sobre 13.000 y pico fue una cifra muy alta, que está por arriba de lo que veníamos teniendo en los últimos años, que rondaba el 4, el 6%. O sea, que a lo mejor los votos que recibió la izquierda por arriba de la media histórica y los votos en blanco, que rompe un poco también la norma que veníamos teniendo en las últimas elecciones, hay que ver qué es lo que ocurre, qué indica primero eso, y hay que ver qué es lo que ocurre en el próximo fin de semana. Una primera lectura es que aún conservando una ventaja amplia de 20% sobre el segundo, también tendría que llamarle la atención esta cantidad de votos de la izquierda y cantidad de votos en blanco al oficialismo de San Antonio de Areco. También le tendría que llamar la atención, aunque sin dudas el más preocupado debe ser el Frente de Todos, porque es cierto que tiene 2/3 de los votos de la oposición, pero que perdió muchos por la izquierda y muchos en blanco. Cuesta imaginar el resultado. Puede haber un concejal que no sea de los dos primeros. Y puede haber. Sería de Lucía Gómez, aparentemente. La izquierda tiene que llegar al 14%, de acuerdo a la ley electoral y al sistema DONT que se utiliza en la provincia de Buenos Aires para el reparto de bancas. Lo primero que tiene que hacer una fuerza política para tener un concejal es superar el 14%, es dividir el total de votos por 7, eso es más o menos el 14% y fracción. Estamos hablando de 20.000 votos, en total. Estamos hablando de unos 17.000. 17.000. Tendría que llegar a unos 7. Sí, a unos 2.000 más o menos. 2.000 votos. No sé qué decirles, digamos. Vamos a ver qué dice la gente. No, está muy interesante porque claro, se ve muy vivo todo. Es decir, hay una revisión de las lealtades. Claro. De las lealtades, esa es la palabra, sí, de las lealtades históricas, y no sé si no se encuentra ya sentimiento de culpa por ser desleal, entre comillas. Claro, sí, hay que ver, porque también yo no sé qué resultado puede tener, pero Durañona estuvo trabajando mucho en esta campaña electoral, cosa que no hizo en la primaria, y yo le diría que cosa que no hizo en las elecciones de 2019. Fantasma, como dijiste vos. Está encabezando reuniones públicas y privadas, está visitando gente. No sé si esto puede cambiar la cosa, no lo sé. No Se lo pongo como un detalle, de la misma manera que le dije que vino Del Caño, que vino Vilma Ripoll, que es como un detalle, digamos, o como un aspecto que no había estado presente en septiembre. Bueno, Durañona no estuvo presente en septiembre y ahora sí está en la cancha, por decirlo de alguna manera, aunque no vaya de candidato, de cara a noviembre. Y el gobierno, yo no sé cuál es la razón, pero no está tan activo como
en el plano electoral, tal vez porque sabe que modificar una elección con 20 puntos de ventaja es muy difícil. Es muy difícil. Casi imposible, le diría. Y que eso le da tranquilidad. Bueno, tiene la gestión y bueno, y está trabajando en eso, pero tampoco ha hecho tanta campaña como sí la hizo en septiembre y como la hizo en el 2019. O sea, una campaña más tranquila, a lo mejor apoyado en la confianza de saberse ganador, de que conserva, como dijimos hace un rato, un 52-53% de fidelidad del electorado y que eso es muy difícil de mover. Puede ser, digamos, son todas conjeturas, Armando. Están muy interesantes, de verdad, ¿no? Si Sí. no, Igual no yo sé. no veo entusiasmo en la gente, no sé usted cómo lo percibe. No se perciben alboroto de entusiasmo. No se percibe. Por eso es mayor la incertidumbre, porque puede llegar a salir cualquier cosa. Sí, no, es una elección donde vamos a ver cuánto juegan las lealtades y cuánto las revisiones de situación. Exactamente, esto es todo como tanteo previo, digamos, apoyado en datos más históricos y no tanto. La presencia de jóvenes que votan. Claro, también el contexto nacional, la tradición arequera, digamos, esta división en el peronismo. Se nos viene la fiesta de la tradición. Claro, no, pero digo la tradición electoral. No, ya sé, Sí. pero te quiero decir que entre medio también tenemos, Claro. a ver, hay... No exenta de polémicas, como siempre. Sí, hay temitas, temazos. Sí, así Un que tema es, por ejemplo, Areco, que es un imán turístico, Sí. porque atrae turismo. Ya anteayer, por primera vez yo, en muchos meses de pandemia y toda esta historia, por primera vez vi una familia hablando en otro idioma en la calle. Una familia, entonces, ¿dónde son ustedes? Le digo, creo que la inquieté un poco yo como figura extraña preguntando, entonces, europeos, me dijo. Pero la señora no hablaba castellano. Sí. El otro me dijo europeo, pero así medio como me pasa, quizá preocupado de que hayan oportunistas que estén tratando de asaltar turistas que se lo supone con dólares. Entonces, Exactamente, sí. pero fue una golondrina Claro. anunciando que se vienen. Me dicen por otros lados que yo tengo contacto que el turismo está activo. Está muy activo. Sí, hay que ver también para la situación de San Antonio de Areco, Armando, que sin dudas el turismo es uno de los pilares de nuestra economía y que hay un desarrollo gastronómico, hotelero, de artesanos, muy vinculados, de artistas. Hay quien dice que con este singular, fuerte atractivo que tiene Areco para el turismo de cercanía y el de larga distancia, cuando se venga todo en la pérdida del miedo al COVID, que es la pérdida total del miedo al COVID, porque ahora con cierta prudencia no abandonamos los barbijos, o algunos aunque no nos obliguen, por las dudas, pero hay voces que dicen, en televisión lo he escuchado, al conductor de noticias, diciendo, ¿y por qué no cobran unos pesitos? Sí, ese es un tema, Armando. ¿Por qué no cobran unos pesitos que podrían sostener bastante el presupuesto del tema parque? A mí lo que me preocupa es qué puede pasar para San Antonio de Areco cuando se abran las fronteras. Esto lo nombré, lo decía Zapacuercia. Me preocupa qué puede pasar con el turismo cuando se abran las fronteras por completo y también los argentinos puedan ir al exterior. Sí. Que puedan ir a los destinos que iban siempre, Punta del Este, Brasil, Miami, Chile. Y Europa. Y Europa. Entonces hubo mucho turista en esta primera apertura de la pandemia, que como estaba limitado a irse al extranjero, con poder adquisitivo, fue buscando destinos, y esto ya se sabía.
Yo me acuerdo en plena pandemia hubo una asociación que se llama Usina Turística que hizo un relevamiento y nos mandó a nosotros el resultado, que anunciaba que cuando se abría la pandemia el destino más buscado iban a ser los cercanos a los grandes centros urbanos y con naturaleza, y que Areco iba a ser un gran receptor. Pero cuando se abran las fronteras por completo, cuando se normalice esta globalización otra vez, y que los argentinos también salgan, hay que ver cómo, esto lo he conversado también con algunos prestadores de servicios turísticos que comparten la idea. ¿Qué va a pasar cuando la cosa sea normal otra vez, ¿no? Vamos a ver. Marcelo, y se viene el libro. ¿Qué número de libro es este? Armando, este es el número 6. Tengo 4 de historia general y 2 de historia del fútbol. ¿Cuáles son los otros títulos? Sí, arrancamos en el año 2018 con un libro que se llama Cronología de un sueño efímero, que es el paso por la política de San Antonio de Areco de Beto Sorchili. Fue un poco más amplio que Beto, porque habla del peronismo de la década del 90 y habla del final del gobierno de Norberto Campodónico también, y de la Argentina de la convertibilidad en San Antonio de Areco. Después el segundo libro fue uno que se llama Relatos de una pasión. ¿De la convertibilidad estamos hablando del 1 a 1? El 1 a 1. Después el segundo libro fue Relatos de una pasión, que es la historia del fútbol de San Antonio de Areco del 70 al 95. Luego el tercer libro se llama Acá pasó algo, que es el estudio de San Antonio de Areco entre 1973 y 1983. Hay un análisis muy detallado de lo que fue el gobierno de Enrique Mondaray, que falleció el fin de semana. Sí, muy detallado. Después hay el cuarto libro, es Relatos de una pasión, 2, es para completar hasta 2019, desde el 70 al 2019, la historia del fútbol de San Antonio de Areco. El quinto libro es Peronistas, y este que sale ahora, que se llama Aquiles Pasaglia, el radicalismo y su tiempo. Abarca el estudio desde 1948 hasta 1962. Este lo vamos a presentar. 6 libros. 6 libros, en los primeros Estamos días. hablando de 6 libros de 100 y tanto páginas. Sí, este tiene 200 y pico. ¿Eh? Este tiene 200. Estamos hablando 200 de 600 páginas de historia más o menos. Sí, más o menos. Sí, sí. Pero todo esto está referido a distintos aspectos de la vida de Areco vinculadas con sectores políticos, sí, ¿no? Sí, sí. Pero no quita que estos libros se han tenido que estar refiriendo siempre a la historia grande, que nos llega a oleadas a través de nuestros temas y de nuestras búsquedas de soluciones y de nuestros recursos que vienen de provincia y nación. Sí, esto pasaba en el país, digamos, por tomar un claro, ejemplo. Pero, y esto es lo que pasa en Areco. Claro, pero vas a tener que ser un Karl Popper local. No, Armando. No, de todas maneras vas a tener que hacer el burgueño, burgueño actual. Le agradezco mucho. Hay mucha gente que ha trabajado y que trabaja en historia. No sé, yo en realidad pero en todos estos libros barajados y convertidos en uno, tengo un plan. Es tu desafío. Tengo un plan de hacer el libro. Sí, que sería como el manual de historia del siglo XX. Sí. Pero bueno, tengo mucho material, lo tengo bastante encaminado, pero bueno. Y vos tendrás tus limitaciones de tiempo. Porque sí, y de cintura y de espalda. ¿Qué edad tienen tus hijos? Uno tiene 15 a cumplir y el otro 10. Claro. No, y tengo mucho trabajo además. Pero la docente, tu esposa, también debe darle al laburo un montón familiar. Sí, y sabe que lo bueno que... Cuando hablé de la docente de la esposa, hablé de Leticia. Claro, y no de la suya, que conoce la historia también. Sí. Sabe que estos libros han tenido buena recepción en el vecino de San Antonio de Areco. Las ediciones de todos se agotaron y tuve que imprimir más. Vamos a ver cómo surge este de Están en la Iriarte, ¿no? Están en la librería de la Iriarte. Vamos a ver cómo va este de Aquiles Pasaglia, que pensamos presentar en los primeros días de diciembre. Bueno,
Dos conclusiones. Sí, hermano. Igual que todo el mundo, estás curioso por ver qué va a pasar en las elecciones. Te cuesta creer que vaya, por las distancias que hay de porcentuales, que vaya a haber cambios Drásticos. radicales, Sí. de raíz, quiero decir. Sí. ¿no? Si me tendría que inclinar por algo, diría que no se va a modificar mucho. Ya está. Ahí hay un pronóstico para que la gente vea. Marcelo, como siempre, un gusto. Igualmente, un gusto hablar hermano. con vos, Muchísimas gracias. Da gusto ver que tenemos a alguien que todavía tiene polenta para dejarnos una síntesis de todo lo que ha hecho. Yo creo que va a ocurrir. Muchísimas gracias, hermano. Un gusto. Hasta siempre. Adiós. Veamos qué les dijeron a los votantes de Areco los titulares de listas locales en entrevistas que les hicimos con miras a estas elecciones. Lo que estaba viendo, muy linda la fiesta de la tradición, todo como se armó, la verdad, bastante bueno. Cuando se hacen las cosas bien hay que reconocerlo. Ahora viene la grande. Sí, bueno, yo no pude estar ahí, pero lo que veo cuando termina toda la fiesta, lamentablemente la mugre que queda. Entonces ahí hablo yo también del sentido común de la gente, no solamente de los visitantes, sino de los vecinos nuestros también. Sí. Antes teníamos en las esquinas de, por ejemplo, Arellano, Alsina, teníamos los cestos de basura. No sé si se acuerdan. Sí. Bueno, no hay uno. Entonces, el que viene de afuera, si no le brindamos esa comodidad de un cesto de basura, que es mínimo hacer un cesto de basura, y a los que tenemos la plaza principal, agregarles más, la gente donde termina tirando en el suelo. ¿Sí? Está mal lo que hace, pero hay veces que anda con toda la mugre encima y llega un momento se cansa y lo tira, al no encontrar un lugar adecuado para dejar sus depósitos, ¿no? Claro, pero ya lo que voy que hay que apuntar más. Hablamos mucho de la ecología, pero no hay una campaña de concientización para qué se usan los contenedores verdes. Pues yo he visto que tira cualquier cosa. La gente pasa y tira lo que encuentra, lo tira y adentro. Dentro de todo Lo está, verde es lo reciclable. Claro, antes que lo tiren al suelo, está bien, prefiero que lo tiren ahí. Pero no hay una campaña de concientización de decir, bueno, el contenedor verde para tal cosa, el negro para tal cosa. Hay que trabajar mucho en medio ambiente, en ecología, en educación. Claro, por eso, de todas esas cuestiones hay que apuntalarlas más. Como siempre yo digo lo mismo, si lo que se está haciendo bien, fortalezcámoslo. Sí. Y lo que se está haciendo mal, bueno, busquémosle la vuelta para hacerlo bien. ¿Cómo está viendo usted el Consejo Deliberante en este momento? Y yo lo veo desbalanceado. Falta equilibrio en el Consejo Deliberante. Hay dos sectores nomás. Y claro, tenemos Juntos por el Cambio y Frente de Todos, que son los que están ahora. Pero no ahora, ya hace rato que viene lo mismo. O nos peleamos siempre, o nos amigamos a nuestra conveniencia, y no hay una fuerza que traiga un equilibrio. Tiene que haber más. Yo siempre digo, tiene que haber por lo menos 3 fuerzas. ¿Y por qué no 4? Para que se debatan más los proyectos, que haya más puntos de vista, más ideas, más interpretación. Porque si no, así me levanto y me voy. No sesiona nada. O yo soy mayoría y hago lo que yo quiero. Y no tiene que ser así. ¿Dónde está la democracia? Entonces, al haber más voces en el Consejo Deliberante, ya va a ser distinto. Sí, yo digo que lo que dije recién, ¿no? Traer un poco de equilibrio al Consejo Deliberante, pues nosotros venimos con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas, con propuestas, y propuestas viables. No estamos presentando cosas delirando para que nos voten. No, nosotros, todas nuestras propuestas son cuestiones viables que se pueden hacer, como de hecho estamos con un proyecto para vivienda de gente de bajos recursos. Entonces, estando dentro del Consejo, eso lo vamos a lograr. Estando de afuera, es muy poco lo que se puede hacer. Nosotros estamos, nuestro partido es Vamos con Vos, lista 508. Esta es nuestra boleta. Y el 14 de noviembre les pedimos que nos acompañen para llegar y ocupar una banca en el Consejo Deliberante. Y se van a dar cuenta que no estamos hablando, no estamos delirando, no estamos prometiendo cosas sin sentido. Nuestra función, desde el momento que yo entro en la política, es para hacer cosas por Areco.
Sí, y es muy triste, por eso cuando hablamos del enojo, no es un enojo que es inventado, es un enojo que se vive. Cuando uno compara cuando uno realmente ve que hoy una jubilación es de indigencia, cuando uno ve que un salario de un trabajador promedio no llega a la canasta básica, donde todo sube menos el salario, esa bronca tiene lugar y es legítima esa bronca. Nosotros creemos realmente eso. Y la libertad es posible en muchos casos cuando uno tiene trabajo, cuando uno tiene salud, ahí uno puede hablar de libertad. Si no, es una libertad para un grupo privilegiado y no para todos. Hoy muchas personas, la mayoría no elige de qué trabajar, no elige qué es lo que le gustaría estudiar, porque está pendiente de las posibilidades que tiene y que cada vez son menos. Por eso nosotros cuando hablamos que uno tiene que... Hace poco preguntaban acerca de la pandemia, si era un antes y un después. Para muchos la pandemia significó despertar, empezar a ver, porque la pandemia acentuó un montón de estas desigualdades, es despertar, empezar a ver y bueno, involucrarse y algunos tal vez se involucran más para un lado, otros para otro, pero empezar a reconocer esto y que se puede hacer algo. Si no queda, ya Argentina es así, es decir, naturalizar la pobreza, naturalizar la desigualdad, son todos corruptos, no se puede hacer nada, uno se mete en política y se corrompe, es decir, todo lo que hemos escuchado, y me incluyo yo, que nunca estuve en política, que es lo que uno siempre escuchó, razón por la cual la mayoría de la gente no quiere saber nada de política y se vio reflejado en la cantidad de votos en blanco y personas que no fueron a votar. Es que uno ve hasta dónde puede el dinero, hasta dónde puede el poder, es decir, uno lo ve en la justicia, uno basta con ver una cárcel, que uno se da cuenta que quienes terminan, es decir, quienes sufren siempre o quien caen presos siempre es la clase social más baja, es decir, no hay justicia y nunca pagan aquellos que están bien posicionados, sean empresarios, hijos de empresarios, con gente con puestos políticos donde por conexiones pueden zafar creo que es muy serio y por eso cuando hablaba de despertar, las injusticias en todo plano, injusticia económica, injusticia, digamos, cuando tiene que haber responsables de las situaciones en las que estamos. No es, cuando uno piensa en Argentina, incluso dentro de los economistas, piensan en que es inexplicable cómo Argentina, con todos los recursos naturales que tiene, esté en la situación en la que está. Entonces hay responsable de que estemos así. Y nadie se hace cargo. Estamos todos... Se echan toda la culpa porque sí, estamos todos sorprendidos de que Argentina porque Argentina debería ser un boom sola por lo que tiene. Sí, tal cual es un país muy rico y es una lástima que muchas personas, y me incluyo también, que yo estuve en ese lugar de decir, bueno, no queda otra que irse, porque uno dice, bueno, no le veía solución. Por eso ahora ver que hoy desde los jóvenes es que se impulsa ese cambio, es decir, si ellos creen que es posible, uno también lo cree. Bueno, nosotros somos una lista, el Frente de Izquierda somos una lista que está compuesta por trabajadores, por jóvenes, jubilados, muchos docentes, estudiantes, y si bien en mi caso y en el caso de muchos otros somos nuevos en este espacio político, hemos acompañado movilizaciones, no solo por estar dentro de un partido, sino al contrario, porque realmente creíamos que era legítimo el pedido. Así lo hicimos con el Ni Una Menos, con la despenalización del aborto y acompañando a la Escuela Gustavo Chertudi por su edificio. Así que bueno, es un equipo que va a apostar y que va a luchar por los derechos de los trabajadores, los jóvenes, como lo venimos haciendo. ¿Necesitan presencia en el Consejo Deliberante? Sí, creemos que realmente sería muy bueno que no sean solamente dos partidos políticos los que siempre se disputan el poder y quién tiene mayoría y quién no. Creemos que tener una tercera voz aporta diversidad y discusión, porque si no en el Consejo Deliberante es quien tiene mayoría, tiene la palabra. Tener una tercera voz daría un poco más de equilibrio y que sea lo que debería ser, un lugar donde se pueda debatir. Y enriquece mucho también el no abandonar ese ida y vuelta con la gente. Nosotros terminamos de alguna manera escuchando y recepcionando por las cosas que quizás tenemos que sostener y mantener el rumbo, y por qué no algunas cosas que hay que modificar o que faltan. Yo cuento siempre en estos días de sensaciones de lo que fueron las PASO y demás, que
el domingo que ganamos allá en septiembre, que ya pasó un poco, pero parece mucho. Por supuesto que fue de alegría, el lunes también, pero ya el martes el vecino te dice: mirá que tengo acá la calle que le falta esto, o claro, fui a tal lugar, y yo eso toda la lista, ¿no? Lo agradecemos porque también te baja de la realidad, porque la elección en sí no soluciona nada. Muchas cosas que se dan en el marco de la gestión no tienen que ver con nosotros. Nosotros acompañamos, por supuesto, muy cercanos a toda la agenda o el trabajo del intendente, y también llamamos a respaldar la gestión sin creernos que es perfecta o que nosotros somos perfectos, mucho menos porque hayamos ganado las PASO. Todo lo contrario. En ese sentido, los puntos en común son las cosas que son del municipio o son de la comunidad. A veces creo que lamentablemente se extralimita en la polarización o en la grieta y nos desencontramos en esos lugares que deberían ser comunes, como también en lo que pueden ser coincidencias que le den beneficio al pueblo. Eso no hay que dejar de trabajarlo nunca, porque obviamente tiene que ver con mejorarle la vida a las personas y poder vivir mejor en Areco. Nosotros siempre decimos que muchas veces iniciativas nuestras que puedan canalizarse aún con nuestra mayoría en el Consejo siempre van a tener mucha más fuerza si se logran por unanimidad. Bueno, a veces se puede, se logra, y otras veces no, y a veces hay desencuentros que ocurren, son parte de la política. Pero si vos le preguntás al vecino o a la gente que por ahí está no tan metida en el microclima nuestro, lo que prefiere es ver políticos que estén más de acuerdo y no tan desencontrados o tan distantes, ¿no? Eso hay que trabajarlo y bueno, yo soy un promotor de eso. A veces se logra y otras veces no. Nosotros con una gran responsabilidad, porque nuestro espacio desde lo local sintió el respaldo para seguir trabajando sobre lo que entendemos que se respaldó o la población lo ve positivo, y enderezando o corrigiendo lo que no esté bien o cumpliendo con lo pendiente. Y en lo provincial o lo nacional, que estuve justo el viernes pasado en el lanzamiento en Tigre de este feriado, no, sino el anterior, de la lista que ahora se genera en unidad, ¿no?, de Santilli y Manes, que compitieron en las PASO. También hay una oportunidad histórica de que se renovó la esperanza en nuestro espacio, en lo nacional o en lo provincial, y entendemos que es por un pedido de rumbo del país o de la provincia que es importante tomarlo y no desaprovecharlo. Así que en ese sentido también es una elección muy importante, más allá de Areco, para lo provincial y lo nacional, ¿no? Y bueno, están dadas todas las condiciones para que se pueda representar de la mejor manera posible no nos olvidemos que no se elige acá gobernador, presidente o intendente, se eligen concejales, diputados, senadores. Bueno, es una buena oportunidad para que aquel que no está viendo bien el rumbo del país o de la provincia se sienta representado en nuestro espacio, en este caso con estas dos figuras, ¿no? Y en lo local, bueno, en lo que tiene que ver con nosotros, con una lista que va más allá de los que por ahí tenemos un rol de encabezar o de venir ya más con un recorrido, sino que tenemos y hacemos gala de eso porque es una representación del vecino. Tenemos peluquero, empleado de la cooperativa de luz, maestras, directoras de escuelas, profesoras universitarias. Tenemos una amplitud en nuestra lista, que gente que trabaja en la iglesia. Hemos venido con Laura Fragosa acá a tu programa, que nos ayuda a una mayor empatía con lo que entendemos tenemos que trabajar nosotros desde la política. Así que están dadas las condiciones para que podamos tener una muy buena elección en noviembre, si Dios quiere. Así que seguimos trabajando. Nosotros lo único que sabemos hacer es trabajar para mejorar la calidad de vida, para que el argentino esté todos los días un poco mejor. Nos agarró en el medio, además de un país destrozado que nos dejó
la gestión o no gestión de Mauricio Macri. Bueno, después tuvimos una pandemia que afectó no solamente a la Argentina, que afectó al mundo, y eso también se hizo resentir mucho el humor social y la economía de la sociedad, que ya venía muy, muy castigada. Así que ahora, que gracias a esa política tan importante que fue la vacunación y la gestión de la pandemia, bueno, está terminando la misma, ya los números así lo indican, hay mucho menos contagios, mucho menos fallecimientos, que son índices, bueno, a tener en cuenta. Bueno, ahora hay que poner primera fondo para recuperar todo ese tiempo que perdimos con Macri, con Vidal, con la pandemia, y sabemos cómo hacerlo. Yo no tengo ninguna duda que este es el camino, que es el camino de la producción nacional, de la industria nacional, de la educación, de la salud, y ahí es donde apuntamos nosotros, a seguir trabajando desde el lugar que nos toque, desde el lugar que la sociedad, a través de las elecciones, nos ponga. Hay que votarlo porque tenemos muy claro hacia dónde tiene que ir San Antonio de Areco en todos los aspectos, en salud, en educación, en desarrollo urbano, hacia dónde tiene que crecer el pueblo, cuáles son los servicios que faltan. Creo que en 8 años de gobierno hemos demostrado una capacidad de gestión impresionante, muy buena. Y la gente lo sabe y lo reconoce. Sabemos que no estamos pasando un buen momento, que la pandemia es algo que afectó mucho. Sabemos también que hay una reactivación económica, porque creo que vamos, sin ningún lugar a dudas, por el camino correcto, pero que esa reactivación económica todavía no ha volcado a los sectores que nosotros defendemos, a los sectores como los jubilados, como el asalariado, como el consumidor. Y bueno, tenemos que seguir trabajando en ese camino. Sabemos que el mensaje de las PASO fue un mensaje claro y contundente. Creo que se ha demostrado que bueno, hubo cambios importantes en el gabinete que le han dado una capacidad de gestión mucho más fuerte que la que tenía, que venía muy desgastado por la pandemia. Bueno, ahora apuntamos a eso, a que el país se reactive definitivamente, se reactive en forma inteligente. Porque eso es importante también. No podemos crecer como locos, que después nos endeudamos o nos quedamos sin reserva. Un ejemplo claro es la industria automotriz. Yo vengo hablando con la gente de Toyota que tiene una capacidad de crecer importante en los próximos años. Usted va a comprar una camioneta Toyota y no se la venden hoy. Va con toda la plata y no se la venden. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Crecemos de a poco, que es lo que está haciendo? ¿O crecemos de golpe? Muchos de esos insumos son importados, nos quedamos sin dólares y después tenemos la famosa crisis cambiaria. O vamos creciendo de a poco, invirtiendo, que esas autopartes se fabriquen en la Argentina, que es lo que estamos logrando, y después de ahí sí, en base sólida, tener un crecimiento mucho más acelerado. Bueno, eso se está haciendo con mucha inteligencia. Lo que pasa es que lleva tiempo. Y todavía, como te decía, ese repunte económico que es sostenido todavía no ha volcado en los sectores más populares. Más una pandemia que hizo que se pare el mundo, no solamente la Argentina. Esto que perdieron los oficialismos no es algo local, pasa en todos lados por la disconformidad que hay. Uno a veces como tiene un ritmo de trabajo, de vida tan complicado, no se da cuenta de que estuvimos 1 año y pico encerrados, 1 año y pico donde nos afectó en lo laboral, en lo emocional, donde hubo muchos vecinos y conocidos que quedaron en el camino por el COVID, por la pandemia de COVID. Bueno, todo eso nos afectó. Ahora tenemos que ponernos a trabajar para lo que viene.